Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Vamos a impartir nuestro segundo webinario. El título en esta ocasión es el mayor reto de la manufactura digital es la cultura. En un momento más se irán dando cuenta por qué escogimos este título. Les habla Alexis Gómez Ortigosa, estoy con mi compañero Paco Hidalgo. Ambos somos representantes de la empresa Monitor. Monitor es una empresa de digitalización industrial, de Internet de las Cosas, que ha desarrollado tecnología no invasiva para poder extraer, almacenar y desplegar datos de piso productivo de las plantas de manufactura. Contamos con más de 4 años y medio de experiencia. Hemos digitalizado más de 30 secciones de plantas o plantas totales. Y bueno, les vamos a compartir un poquito la experiencia que hemos tenido aquí en el Bajío y vamos a tratar de definir un poquito el concepto de Industria 4.0, que cada vez es más robusto, al punto que tiende ya un poquito a ser difícil de entender y explicar. Bueno, queremos agradecer la gran respuesta que tuvimos. Superamos las 400 solicitudes de acceso al webinario. Desafortunadamente la herramienta solo va a permitir accesar a 250 usuarios, pero para el resto de las personas que mostraron interés, les haremos llegar la grabación de este webinario. Así que bueno, quisiéramos agradecer antes de comenzar a estas 6 instituciones que en colaboración con nosotros han hecho posible la concepción y la promoción de este segundo webinario de Industria 4.0, empezando por Smart Industry, quien es la revista referente sobre Industria 4.0 en el Bajío, también al municipio de León, especialmente a la División de Innovación, que es precedida por Omar Silva, y especiales agradecimientos a Alfredo Juárez por todas sus atenciones. También queremos agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Tenemos colaboraciones interesantes con ambas, a la COFOSE, con quien tenemos una excelente relación, y al Ecosistema de Emprendimiento e Innovación del Estado de Guanajuato, Novaera. Así que bueno, vamos a comenzar con este primer concepto de la raza digital. La raza digital, este concepto intenta comunicar un poquito la tendencia que estamos viendo a nivel mundial de digitalización. Para fines de este webinario vamos a hablar de la digitalización de la industria de la manufactura, pero la tendencia de digitalización es un fenómeno que está afectando a todas y cada una de las industrias del mundo, no solo la manufactura. El software se está comiendo al mundo y la digitalización es un fenómeno que hoy en día prácticamente abarca todas las áreas de nuestra vida social y laboral. Esta gráfica es muy interesante. La habíamos utilizado en el webinario pasado, decidimos volverla a utilizar porque nos ayuda a comunicar de manera gráfica la explosión que ha habido en este fenómeno de digitalización en el mundo. El Internet de las Cosas, para que se den una idea, se conceptualizó por ahí el 2003, 2004, empezamos a ver las primeras dispositivos conectados al Internet, y del 2008 a la fecha, como pueden ver, el crecimiento ha sido exponencial. Se estima que para el 2020 vamos a tener más de 50,000 millones de dispositivos conectados al Internet. 50 billones. Esta cifra es 7 dispositivos por cada persona del mundo, por cada habitante del mundo, y es el siguiente año. Entonces, por eso es tan importante la introducción de la famosa 5G, que ya está a la vuelta de la esquina y que nos va a permitir contar con conexiones 100 veces más rápidas de las que tenemos ahora. Y va a ser muy importante porque la cantidad de dispositivos conectados al Internet va a seguir creciendo exponencialmente, ¿no? Esto representa un reto para muchas empresas y al mismo tiempo una gran oportunidad para muchas otras. Sin duda es un cambio, es un cambio radical y hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que estar preparados para subirnos a la ola de la digitalización. Bueno, todo este fenómeno, como les comentábamos, ha afectado a prácticamente todas las industrias del mundo, pero un dato interesante es que la manufactura ha sido de las más afectadas por la digitalización. De hecho, las redes de conexiones de Internet de las Cosas en la industria de la manufactura creció casi 90% entre 2016 y 2017. No tenemos el dato del 2017 al 2018, pero seguramente es muy cercano también al 90-95%. Es tanto el efecto que está teniendo la digitalización en la industria de la manufactura que bueno, todas las grandes organizaciones de manufactura están tratando de ayudar a comunicar este gran fenómeno y a
masificarlo. Tal es el caso del Hannover Messe que acaba de pasar aquí en León, donde básicamente el gran tema del evento fue la industria 4.0, la digitalización. Bueno, quisiéramos comenzar por definir el concepto de industria 4.0. Como les platicábamos hace un momento, es un concepto que se ha vuelto tan robusto que al grado que ahora resulta incluso difícil de comprender porque se ha mezclado con otras tendencias actuales. Por ejemplo, hay gente aquí en el estado de Guanajuato que confunde la industria 4.0 con cosas como el e-commerce o como tener presencia en el Internet cuando una empresa tiene un portal digital. Estos dos fenómenos son parte de la digitalización, pero si nos apegamos a la definición estricta de industria 4.0, no son industria 4.0 y ahorita vamos a ver por qué. Así que vamos a comenzar. Bueno, la industria 4.0 no es otra cosa que la cuarta revolución industrial. Así como la primera revolución industrial fue la mecanización, la vaporización, la segunda fue la introducción de las líneas de producción con el famoso empresario Henry Ford, la tercera, que sucedió hace 25 o 30 años, fue la introducción de las primeras computadoras y la robotización de la industria de la manufactura. Y bueno, hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa más que la digitalización de la industria de la manufactura. La digitalización es la parte medular y de esta digitalización básica surgen toda una serie de herramientas que hoy en día están pegadas a la definición de industria 4.0, como son el Big Data, el IoT, todo este tipo de herramientas que vamos a ver más adelante y que son parte de la industria 4.0 y que todas se derivan de la digitalización básica, ¿no? Pero la definición sencilla y más atinada de industria 4.0 es la digitalización de la industria de la manufactura. Ahora, esta digitalización está permitiendo por primera vez en la historia la creación de sistemas ciberfísicos, ¿no? Y es en estos sistemas ciberfísicos donde podemos incorporar todas estas tecnologías que están muy de moda y que se usan en todos lados, aunque muchas veces no son ni siquiera bien comprendidas. Estoy hablando, por ejemplo, de el Big Data, el Cloud Computing, Machine Vision, inteligencia artificial. Todas estas herramientas necesitan primero una digitalización básica para poder ser incorporadas a una plataforma, a un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí vamos bien. La industria 4.0 es la digitalización de la industria de la manufactura y de esta digitalización básica surgen toda una serie de herramientas como las que vemos aquí. Son muchas más, pero no quisimos entrar a ese nivel de detalle durante este webinario. Bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito a lo que venimos, que es la digitalización de la manufactura como tal. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de asistir a la feria Hannover Messe aquí en León, Guanajuato, se pudieron dar cuenta que bueno, todo el mundo está hablando de este nuevo modelo en la manufactura, de la famosa fábrica inteligente, este anhelo, porque todavía no es una realidad. La fábrica inteligente, entre otras cosas, necesita datos. Sin datos no podemos pensar en el modelo de la fábrica inteligente. Y más adelante vamos a hablar sobre un problemita que todavía está deteniendo. Bueno, de hecho son dos problemas que todavía están deteniendo un poquito la masificación de estas tecnologías y de estas famosas fábricas inteligentes. Pero algunos beneficios de este modelo que se está planteando ahora de la fábrica inteligente son, por ejemplo, el poder conectarte a un equipo industrial para extraer datos del equipo, indicadores de productividad, por ejemplo. Otros de los beneficios son poder contar con información fresca para tomar decisiones, el poder crear un sistema de interacción entre los operadores y las máquinas para complementar la información y hacerla más robusta, por ejemplo, sistemas que detecten los paros de línea, donde los operadores puedan complementar o contextualizar esos paros de línea. Y el objetivo final de la planta inteligente y de la industria 4.0, como todas las revoluciones industriales anteriores, es aumentar la productividad, ¿no? El objetivo final es hacer que los seres humanos podamos ser más productivos, que las plantas puedan ser más productivos, sobre todo en ambientes económicos como los que estamos viviendo, donde se está pronosticando una desaceleración global, los recursos van a ser un poquito más limitados y debemos de tratar de ser lo más productivos posibles. Bueno, ¿por qué es importante digitalizarme?
o digitalizarte tú. Les vamos a platicar un pequeño estudio que realizó el autor Paul Strothmann en su libro The Business Value of Computers. Paul Strothmann, entre otras cosas, fue el CIO del Pentágono, el Chief Information Officer del Pentágono. Es un cuate que le entiende perfecto a las tecnologías de información, a las computadoras y al valor que pueden tener en los negocios, y de eso habla este libro. Y se nos hizo muy interesante un estudio que encontramos en este libro donde él se aventuró a estudiar 400 empresas en Estados Unidos muy conocidas y las dividió en dos grupos: las más exitosas financieramente hablando y las menos exitosas durante un periodo de 20 años, los últimos 20 años. Y él quería averiguar cuánto habían gastado o invertido en tecnologías de información ambos grupos. Uno hubiera pensado que las que fueron financieramente más exitosas gastaron más dinero en tecnologías de información, pero él se dio cuenta de otra cosa, que en realidad el gasto había sido bastante similar en ambos grupos, cerca del 2% de su porcentaje anual de ingresos. Entonces hizo una segunda pregunta, y lo que él se preguntó fue, si gastaron lo mismo, entonces quiero averiguar cómo gastaron cada uno de los dos grupos para tener una diferenciación tan importante en términos de ingresos. Y se dio cuenta que los grupos que mejor les fue, este grupo de empresas que tuvieron mejores resultados financieros, fueron los que invirtieron en tecnologías de la información o aplicaciones enfocadas a la productividad operacional, que es básicamente en lo que se enfoca la industria 4.0. Y el otro grupo de empresas que peor le fueron las que invirtieron en aplicaciones enfocadas a la productividad administrativa, como los famosos ERPs y este tipo de cosas. Así que bueno, queremos compartirles este estudio. Básicamente toda la industria 4.0 es una gran herramienta de productividad operacional, y logramos validar este estudio de Paul con unos datos que nos comparte la ASQ, y es que las empresas que han logrado digitalizar sus operaciones en piso productivo utilizando soluciones de digitalización industrial o Internet de las Cosas han visto aumentos en su eficiencia de hasta el 82%, muchas de las veces acompañados de crecimientos de hasta 49% en la generación de defectos. Bueno, este es un dato muy interesante. Según Peter Daszim, el fabricante promedio de automóviles pierde $22,000 por cada minuto de downtime. Es un dato, la verdad, que aterrador. No sé si ustedes, si hay plan managers conectados al webinario, yo les preguntaría si saben en este momento cuál es su downtime del turno que está corriendo en este momento. Más adelante vamos a ver unas preguntas que podremos contestar con Industria 4.0. Este es otro dato muy interesante. La productividad en México es verdaderamente baja, como pueden ver en esta gráfica. De hecho, es la más baja de los 36 países de la OCDE. Los mexicanos trabajamos mucho, pero somos poco productivos. Incluso los mexicanos trabajamos más de 2 horas del promedio, pero producimos apenas la mitad de lo que se produce en dólares en otras geografías, como en Estados Unidos, en otras economías. Y bueno, digitalizar las operaciones de piso productivo con tecnologías de industria 4.0 nos va a permitir, o te va a permitir, entre otras cosas, incrementar la productividad y contestar preguntas como las que les hacía hace un momento, ¿no? No sé cuántos de ustedes pueden contestar en este momento si son productivos, o sea, si tienen los datos para confirmar que están siendo productivos en este momento en su operación. No sé si alguno de ustedes pueda contestar en este momento desde su celular, ver la información y conocer cuál fue el uptime del turno matutino del día de ayer, o cuál es tu hora promedio de arranque del turno nocturno, si estás arrancando más tarde de lo que deberías o estás finalizando antes de tiempo, o por ejemplo saber cuál es el costo financiero total de tiempo muerto de tu último turno, del turno actual. Todo este tipo de preguntas con aplicaciones de digitalización industrial se pueden contestar muy fácilmente, y después con todos estos datos se puede empezar a tomar decisiones para incrementar la productividad, que es lo que busca esta cuarta revolución industrial, ¿no? Ser más eficientes con menos. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas están en sus procesos de producción. La verdad es que los datos están ahí, pero al día de hoy todavía no se cuentan con soluciones accesibles para poder extraer estos datos, almacenarlos y desplegarlos de forma sensata para poder ser utilizados para la toma de decisiones.
Este dato es muy interesante de Business Wire. Solamente el 1% de los datos disponibles en piso productivo están siendo aprovechados en la industria de la manufactura automotriz. O sea, la gente de piso está en un cuarto oscuro y no puede ver. Es verdaderamente sorprendente este dato, ¿no? Para que la industria 4.0 se masifique, este 1% tiene que irse al 100%. Bueno, lo que no se mide no se controla, es así de sencillo. El primer paso para saber qué tan productivo eres, para ser más productivo es poder medir qué tan productivo has sido y eres en este momento. Y el mejor aliado para hacer eso son los datos. Y bueno, ¿por qué no ha escalado la industria 4.0 si es tan maravillosa como lo estamos platicando? Nosotros hemos detectado dos factores. El más importante quizás es el cultural, porque sí representa verdaderamente un cambio que tiene que ser acompañado desde la gerencia hasta el área frontal, que son los operadores. Y a continuación mi compañero Paco les va a platicar un poquito sobre estos dos factores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Francisco Hidalgo y soy el encargado de hacer las implementaciones de digitalización. Como comenta Alexis, llevo más de 4 años en este tema de digitalización y hemos interactuado con más de 30 plantas. Entonces hemos visto todo tipo de plantas, desde chicas, grandes, transnacionales, empresas pequeñas, capital extranjero, capital local. Y hemos descubierto que hay dos factores que impiden que esta transformación digital se masifique. La primera es la parte de la cultura y la segunda es que todavía las pymes no tienen acceso a este tipo de tecnologías. Bueno, en este camino de más de 4 años hemos encontrado que las plantas que se están intentando digitalizar tienen el mismo problema, la cultura. Y para poder llevar este camino, lo más importante es hacer un cambio. Ahorita voy a comentar algunos puntos que hay que corregir para poder modificar el tema cultural al momento de hacer la transformación digital. Uno de los primeros problemas es que aún no existe una definición común para el término fábrica inteligente o una hoja de ruta estándar. Esto es lo que dice la consultora PwC. Y lo vemos, sobre todo, por ejemplo, en el evento del Hannover Messe que hubo en León. Hay grandes participantes en la transformación digital como General Electric, Schneider Electric, Siemens, PTC y otras grandes empresas que cada una está haciendo su visión del tema de transformación digital. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación de cada uno de los caminos de transformación digital que proponen estas grandes empresas que están liderando la industria 4.0 y nos hemos dado cuenta que la transformación digital no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un viaje en el que toda la planta debe de colaborar o todo el corporativo debe de colaborar y es un viaje que se define en cinco pasos. Aquí los pongo en la parte de abajo. El primer paso es la conexión, es la obtención de datos, como comentaba Alexis, de ahí parte todo. El punto número 2 es la visibilidad de desempeño, empezar a poder utilizar estos datos para evaluar el desempeño de tu planta. Al final lo que se busca es ser más productivos, ese es el final de la industria 4.0. El punto 3 es poder empezar a hacer sugerencias de mejora basada en estos datos. Pueden ser que la misma planta o las mismas personas generen estas sugerencias o que el mismo sistema las vaya generando. El cuarto paso es la parte de analítica avanzada, que ya son temas de analíticas con Big Data, por ejemplo, o sea, con grandes bancos de información, un tema de vibración, un tema de sonido para temas de mantenimiento predictivo o análisis de predictivo inclusive de que, oye, no voy a cumplir el volumen. Otro analítica avanzada como análisis cruzado, correlacionar variables de presión, humedad, temperatura y vibración para un tema de falla de una máquina, ¿no? O que se va a romper una herramienta. Y el 5 ya es una manufactura transformada. ¿Qué quiere decir eso? Va de la mano con el concepto de fábrica inteligente, pero que la misma fábrica
te pida que hagas tú cosas para poder mejorar la productividad. Decirte, oye, se me va a acabar este insumo, oye, esta máquina me va a fallar, oye, necesito correr tiempo extra para correr la demanda, o sea, para cumplir con la demanda, perdón. Entonces, ya es una manufactura transformada. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes para la correcta implementación de la transformación digital? El primero es el cambio cultural. El punto número 2 es involucrar todos los niveles de la organización. Desde el plan manager hasta los operadores deben de formar parte del equipo de digitalización. Nosotros creemos que el operador ahorita no está siendo utilizado de manera correcta, lo utiliza nada más para hacer actividades en donde carga y descarga piezas, o donde tal vez sí genera un reporte, pero no aporta los ciclos de mejora continua en muchas de las organizaciones. Hay que incluir a este jugador para poder mejorar inclusive el tema cultural, ¿no? Y el tercer punto es hacer un cambio en la forma de operar. No estamos muy acostumbrados a visualizar información en tiempo real, sobre todo en piso productivo, analítica avanzada, y poder utilizar estos indicadores para la toma de decisiones al momento, hacer análisis de tendencias y generar ciclos de mejora continua. Bueno, con el boom de la industria digital, compañías de todos los niveles han creado sus caminos de adopción de Industria 4.0, en los cuales muchas de estas plantas se han enfocado en extraer información de las máquinas e integrarlas a sistemas de IT o softwares. Y hay una obtención masiva de datos. Nosotros vemos este camino un poco incorrecto, ya que es un problema obtener solo datos por estar en tendencia, sin tener un objetivo claro. Y hacen que las empresas se sobresaturen de información y muchas veces no vean el valor desde un inicio de las implementaciones de transformación digital. Por lo tanto, nosotros proponemos este término que se llama manufactura digital esbelta, que tiene que ver mucho con el tema de manufactura esbelta, y es digitalizar lo mínimo e irlo creciendo. Un ejemplo tal vez que puede ser medio burdo es comenzar, no sé, un proceso de fundición, comenzar visualizando la productividad de ese proceso de fundición, determinar si existe o no un problema, porque muchas veces comenzamos a digitalizar antes de estar seguros que existe un problema, y ya una vez que tenemos ese valor digitalizado, que lo tenemos confiable, que lo tenemos presente, que lo tenemos visible en todo el tiempo, pues ya ver cuáles son las causas del por qué se está afectando mi productividad. Pudiéramos agregar ya después una variable de temperatura, una variable de presión, una variable de humedad o ciertas variables que nos peguen directamente en el proceso. Entonces, es básicamente pues empezar de menos e ir a más. Bueno, como mencionaba anteriormente, las empresas no están preparadas para trabajar con grandes cantidades de datos, por lo que se recomienda desde un inicio tener un camino de digitalización. Nosotros lo hacemos dividiendo en etapas, la digitalización. Hay muchas plantas que dicen, oye, yo quiero digitalizar toda mi planta ya. Llega la digitalización de toda la planta y no hay tantos datos, hay tantas zonas que están pidiendo ayuda, hay tanta información que no se sabe por dónde empezar. Nosotros proponemos empezar por el cuello de botella o por la restricción más grande, lo que es el problema o el dolor de cabeza de la planta, y ya que está madura la digitalización ahí, ir a las siguientes fases de digitalización o las siguientes áreas de la planta. Esto con la finalidad de encontrar valor desde el principio en este proceso de digitalización y mantener al equipo motivado, que es también bien importante. Si se pierde la motivación, muchas veces ven el sistema no como una ayuda, sino como una amenaza, como una carga de trabajo extra. Y bueno, otro punto importante es que actualmente las personas no están acostumbradas a que se les mida su desempeño. Hemos tenido casos que incluso los supervisores se sienten amenazados cuando se comienza a medir su desempeño en tiempo real, porque ya hay cuestionamientos de, oye, ¿por qué arrancaste 1 hora tarde? O ¿por qué acabaste 1 hora antes de la operación? Que no es malo, siempre y cuando haya una explicación.
Y esto pasa porque estamos muy acostumbrados nada más a medir el número de piezas que entregamos al cliente y no nos metemos a la parte de análisis de, ok, las estamos haciendo, pero las estamos haciendo de manera productiva. Entonces, muchas organizaciones se han visto o sienten los sistemas de digitalización como una amenaza, pero nosotros lo vemos como un área de oportunidad para que se involucre desde la alta dirección hasta la línea frontal o los operadores, y en vez de realizar señalamientos, se generen estrategias conjuntas para atacar los problemas de eficiencia con datos reales y disponibles y accesibles. Bueno, en resumen, las empresas se deben de preparar desde antes de comenzar con el proceso de digitalización. Entonces, debe de haber un trabajo adicional antes de hablar ya ahora con un proveedor. Ese trabajo antes es, oye, ¿qué se quiere resolver? ¿Qué es lo que quiero obtener? Y hacia dónde está mi visión en esta transformación digital. Estos prerequisitos, yo los pongo en estos 5 elementos. El primero, hay un costo humano de implementar digitalización en la manufactura. Debe de haber capacitaciones, debe de haber una persona inclusive que se encargue de esta transformación digital. Cada vez hay más puestos de jefe de digitalización o encargado de transformación digital, cada vez se ven más, o gerente de industria 4.0, cada vez se ve más eso, y es importante que haya un responsable para lograr el objetivo. Dar un enfoque incremental, que ya lo he mencionado, empezar de menos a más. La tecnología te debe de permitir tomar las decisiones. Lo que comentaba, hay muchas empresas que están tratando de extraer todos los datos que se puedan, y ya cuando lo ves tú en tu interfase, inclusive necesitas tomar un curso de 1 año para poder utilizar la plataforma. Entonces debemos de tratar de tener la información lo más digerible y simple posible para poder tomar decisiones. Comenzar a planificar para la fuerza laboral de digitalización del mañana. Tenemos ya gente que pues ya trabaja en la fábrica y muchas veces cuando le hablan de digitalización se espantan, entonces debemos de sensibilizar a estas personas y también pensar en las futuras generaciones que vienen, la generación de millennials o más abajo de millennials, que bueno, están muy acostumbrados a trabajar con estas plataformas, pero ¿cómo podemos hacer que ellos aporten valor en la empresa utilizando herramientas de digitalización? Es empezar a enfocarnos en las siguientes generaciones. Y bueno, y no olvidar que los empleados son el activo más importante de una fábrica. Se ha visto que muchas de las empresas buscan digitalizar sus procesos para reducir el personal, pero la realidad es de que aumenta muchas veces la cantidad de personas porque se dan cuenta que hay tanta ineficiencia que necesitan puestos muy específicos para poder atacar estas ineficiencias y poder hacer más con menos. La otra parte que vemos es el acceso a las pymes. En los países de la OCDE, del 70 al 90% de los trabajos son generados por pymes, las cuales se clasifican abajo de 250 empleados. La mediana empresa es de 250 empleados para abajo. Muchas de las empresas manufactureras de la región o del país son de este tamaño. Sin embargo, estas empresas actualmente no tienen las capacidades de digitalizar su piso productivo por los problemas que estamos platicando, que son costosos y son pocos escalables. Adicional que no tienen las capacidades de generar un cambio cultural. Entonces, el problema que vemos aquí es de que la industria 4.0, a pesar de que tiene mucho apoyo, a pesar de que hay mucha difusión, el método tradicional de digitalización de datos no lo vemos algo actualizado. Al contrario, lo vemos un poco obsoleto porque lo vemos que es complejo y es costoso. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Imagínense que hay una MIPYME que tiene 100 máquinas, alrededor de 250 empleados, son máquinas semiautomáticas, y intenta digitalizar sus operaciones. Entonces, ellos van a tener que digitalizar 100 equipos distintos de distintos fabricantes y van a tener que centralizar esta información. Y muchas veces, pues, no se puede trabajar en la digitalización más que en fines de semana porque hay que bloquear energías o la máquina se está utilizando. Entonces, son proyectos que se van retrasando en tiempo y se van volviendo desgastantes. Entonces, tal vez una empresa muy grande sí lo puede hacer con todo el recurso, contratar un ejército de ingenieros que vayan extrayendo la información y haciendo el proceso de digitalización, pero empresas más chicas donde tienen sus recursos limitados se vuelve un poco complejo y difícil.
Lo vemos que el problema principalmente está el PLC como fuente de extracción de datos. Es muy confiable, ya que es el cerebro de la máquina, pero al momento de hablar de escalabilidad y de rentabilidad, vemos que tiene ciertas contras. El método de extracción de datos vía PLC es 100% invasivo. Como comento, hay que bloquear muchas veces energías o se puede perder garantía, es altamente riesgoso. El mantenimiento es complejo, si se quiere inclusive actualizar alguna nueva función o llegó un nuevo modelo, se metió la persona de controles a actualizar la máquina y olvidó incluir una secuencia para alimentar el sistema, hay que volverle a llamar a la persona que hizo el sistema de digitalización. Entonces se vuelve un poco complejo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar 7 años en una armadora y temas como torques, que son críticos para que un vehículo sea seguro, había veces que se perdía la información durante meses, ¿no? Ya estaba el sistema de extracción de datos, se mandaba a una plataforma, pero como se tienen tantos datos, pues se llegan a perder esos datos cuando hay cambio de modelo, cuando hay un mantenimiento, se vuelve complejo administrarlos. Y bueno, las actualizaciones son costosas y complejas. Nosotros, este es un comentario nada más, en este camino de 3 años hemos descubierto que la mejor forma de poder digitalizar es a través de sensores inalámbricos o sensores de IoT, que son no invasivos, que deben de funcionar con todas las máquinas y deben de tener pues un puente para centralizar la información. Esta metodología va de la mano con la digitalización esbelta que menciono y, como comento, empezar con lo importante que es la productividad, la eficiencia y posteriormente ingresar hasta 60 variables, ¿no? Del problema que tengamos es la variable que se quiere agregar y mantenerlo pues lean. Y bueno, dar un enfoque a resolver un problema en específico. Esta es una foto de una implementación, es un sensor y tienes tu dashboard en tiempo real. Bueno, por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Concluye la parte de la presentación y podemos ahorita hacer un tema de preguntas y respuestas. Aquí en la herramienta hay esta sección donde ustedes pueden ingresar sus preguntas y las podemos estar respondiendo en tiempo real. Aquí, si hay alguna duda o comentario de lo que estamos platicando. Bueno, para la primera pregunta, acerca del protocolo inalámbrico que utilizamos. Actualmente nosotros utilizamos distintos protocolos de comunicación, lo que nos permite centralizar la información mucho más fácil. Entre esos protocolos utilizamos desde BLE, Bluetooth de Low Energy Consumption, que nos permite hacer pues, eficiente también la energía del sensor, o utilizamos distintos tipos de radiofrecuencias, o podemos utilizar protocolos como Zigbee o Zigwave, que se utilizan mucho para el tema de casas, que ahorita está, o sea, el tema de casa inteligente, que tiene mucho más avance en protocolos de comunicación inalámbricos, se pueden utilizar esos en la industria. También en protocolos de Wi-Fi se pueden utilizar para comunicarlos o centralizarlos. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué se está haciendo en los sectores automotrices y de envases, por ejemplo? Bueno, la industria automotriz es la líder en industria 4.0. Es la empresa que pues más recurso tiene para la adopción de estas tecnologías. Ahí es básicamente el enfoque de la fábrica inteligente. Por ejemplo, Amazon tiene, más o menos lo que no es automotriz, pero es líder de digitalización. Ellos ya tienen sistemas de almacenaje que se manejan completamente autónomos, que tienen muy pocas personas. Esos procesos es agarrar el producto con un robot, ponerlo en una máquina transportadora que se maneja solo y llevarla al camión donde se va a ir a embarcar. Va mucho de la mano con el tema de automatización
y pues temas de analítica avanzada como mantenimientos predictivos. Sí, en la pasada Hannover Messe, Schneider y ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Schneider Electric. Y la otra que... Y Siemens. Schneider y Siemens vimos, nos tocó ver que tienen ya propuestas muy sofisticadas para digitalización industrial y mantenimiento predictivo para el sector automotriz. El problema es el que les comentamos, sus soluciones se basan en la extracción de datos del PLC. Entonces, pues sí tienen acceso a una gran cantidad de datos, pero es muy costosa y muy tardada la implementación y es básicamente lo que hemos visto que está realizando. A ver, la tercera pregunta, ¿a qué grado se ha implementado la capacidad de comunicación de las máquinas con un concentrador de datos? Sí, mira, para la parte de... Hemos visto procesos que la máquina se extraen todas las variables de la máquina, o sea, temas de temperatura, temas, bueno, la vibración es raro, pero todas las variables que controla la máquina como temperatura, presiones, ciclos, o sea, todos los datos que tiene el PLC se pueden extraer de una forma, nada más hay que centralizarlo. Entonces, hay varios protocolos también para extraer datos de las máquinas, utilizando el PLC. Sí, es algo que ya está bastante avanzado, pero no se ha actualizado en muchos años, entonces el método tradicional sigue siendo basado en el hardware, basado en el PLC. Tienes que hacer programación avanzada, tienes que traer un mecatrónico, tienes que abrir el cerebro de la máquina y eso conlleva varios riesgos y hace que sea poco escalable y costoso y tardado. Pero sí ha avanzado mucho ese tema. Ahora, la cuarta pregunta, ¿utilizan ustedes algún tipo de análisis como Machine Learning? Se está trabajando en ello, todavía no está en el mercado y el siguiente año uno de los objetivos es lanzar nuestra primera aplicación enfocada en mantenimiento predictivo utilizando vibración, que ya la medimos actualmente con la tecnología que tenemos. El siguiente, ¿cuál es el elemento clave para que la gente cambie de cultura hacia la implementación de la industria 4.0? Sí, ahí como comenté, la parte medular es que hay un trabajo previo, no solo decir, oye, ahorita está de moda y lo quiero comprar, sino que hay un trabajo previo y definir qué es lo que se quiere alcanzar. Entonces, ya que se tiene eso, debe de venir desde la alta dirección, en donde se le presente el plan o él inclusive proponga el plan, y él esté de acuerdo que pues no va a ser algo fácil, que va a tener que poner recursos, ¿no? Que va a tener que capacitar gente, que va a tener que inclusive tal vez contratar una o dos personas que le estén dando seguimiento al tema de digitalización. Y si se tiene esa parte, o sea, se tiene un objetivo claro y se tiene un equipo, ya lo demás es evangelizar, utilizar los datos, tal vez generar algún tema de recompensas, de que, oye, ahorita, no sé, se digitalizó la planta y nos dimos cuenta que el turno de la mañana es 85% productivo o tiene una eficiencia del 85% y el turno de la noche me baja la productividad del 60%. Entonces decir, pues si se llega a ambas, o sea, los dos llegan a 85, pues tal vez puedo dar un bono de desempeño, ¿no? O empezar a generar milestones para poder ir haciendo el cambio de cultura. Sí, como comenta Paco, es importante entender que es un proceso, que hay que empezar de menos a más, porque además de que es tecnológicamente retador, es un cambio bastante fuerte en la operación de la empresa y como bien dijo Paco, tiene que estar acompañado desde la cabeza hasta la línea frontal que son los operadores. O sea, creemos que el camino incorrecto es contratar a alguien para que te digitalice y asignar a ni siquiera un gerente, a alguien con menos autoridad a hacerse cargo del proyecto, ¿no? Es un proceso, tiene que haber etapas, tiene que estar bien gestionado y manejado desde arriba hasta abajo. Bueno, para la siguiente pregunta, para la industria de calzado, lo que hemos visto en la industria de calzado es de que es la más resistente al cambio, ¿no? Les gusta utilizar métodos tradicionales y por lo general inversiones de este tipo no se les hace atractivas porque ellos, son industrias que llevan mucho tiempo operando de cierta forma. Sin embargo, hay pues ciertas áreas de oportunidad.
nosotros hemos trabajado con una compañía de industria del calzado y lo que nos dimos cuenta es de que su productividad del turno del día contra la productividad del turno de la noche era casi de la mitad. Entonces ahí ya hay un área de oportunidad en la que tú dices, oye, ¿qué me está pasando en la noche que no me está pasando en el día? Inclusive señalar las máquinas que son tus cuellos de botella, empezar a visualizar la información para poder encontrar cuellos de botella y pues ser lo más eficiente posible, ¿no? Tener 2 turnos, tal vez ahí sería la pregunta para esa planta, ¿conviene o me conviene un turno extendido? ¿O me conviene correr, no sé, en vez de lunes a viernes, de lunes a sábado? Entonces son ajustes que se pueden ir haciendo cuando tienes todos los datos confiables y visibles. Algo interesante también es que la maquinaria de esta industria es bastante análoga y muchas veces ni siquiera tiene PLC. Y sin embargo, nuestra tecnología ha podido funcionar con este tipo de maquinarias porque nosotros no tocamos el PLC, ¿no? Pero uno de los grandes retos para que entre la industria 4.0 a la industria del calzado es que ese que te comento, mucha maquinaria es bastante tradicional, bastante análoga. Ok, siguiente pregunta. Algunas empresas suelen aún estar renuentes debido a que no notan diferencia sustancial o más diferenciada entre la tercera y cuarta transformación. ¿Qué podríamos sugerir? Es decir, ya en la tercera podríamos tener sistemas SCADA para control plantal, terminales y handheld. Sí, ha pasado, sobre todo con consultores que nos comentan, oye, pues es que yo no noto la diferencia de la industria 3 a la 4, o yo ya, o sea, yo creo que esto de la tecnología 4.0 ya se utiliza desde hace años. Aquí la principal diferencia que vemos es de que de la industria, o sea, la industria 3, o sea, la industria 3.0 estaba más enfocada a la automatización. Estaba un poco más enfocada a la automatización inclusive de la generación de datos. Y la industria 4.0 está más a la parte de generar sistemas ciberfísicos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, tener todos los datos para la toma de decisiones. Es la diferencia. Es un grado un poco más de automatización en donde ya hay otro tipo de tecnologías como Machine Learning que te permite generar modelos predictivos o inclusive interconectar varios procesos o a la parte de analítica avanzada que antes pues, no era tan posible. Este cambio se lleva mucho, por ejemplo, con el tema de las bases de Big Data que se veía antes de que existiera, por ejemplo, Twitter, que antes pues, no se podía filtrar un hashtag y saber cuántas veces ese hashtag se generó en Europa, en México, en Estados Unidos. Hasta que empezó el Big Data con tecnologías como Hadoop, se pudo generar, oye, yo pongo un hashtag en mi red social favorita y puedo saber cuántos llamados hubo, cuántas veces pasó. Entonces son análisis un poco más enfocados o centralizados en datos. Es la diferencia que yo veo más grande, ¿no? Y sobre todo la disponibilidad de la información para de ahí partir para desarrollar toda una nueva serie de herramientas, ¿no? Con tecnologías de industria 4.0 tú puedes almacenar todos tus datos en la nube, puedes accesarlos desde Puerto Vallarta si estás de vacaciones, puedes ver cómo está corriendo tu planta e incluso puedes empezar a generar modelos predictivos. Tú tienes los datos, tú los controlas, es muy sencillo desarrollar a partir de ahí y los sistemas SCADA son cosas más complejas que tienes que contratar a alguien para hacer un update, para hacer cualquier cambio. Difícilmente vas a poder tener la información fresca y en la nube para la toma de decisiones. Sí es bastante diferente si nos vamos al detalle. Siguiente pregunta, en relación al tema de nuestra cultura, ¿puede ser más específico? ¿Qué tipo de líder consideres el adecuado para esta industria? No me queda muy clara la pregunta. Bueno, la parte, o sea, el tema de la cultura es que lo que vemos es de que es un tema que está de moda. Entonces, industria 4.0, entonces como que, oye, implementame algo de industria 4.0. Ya cuando empieza el tema de implementame algo de industria 4.0 o implementame algo de digitalización, sin el trabajo previo que comentábamos, ya se vuelve un problema desgastante, en donde la planta inclusivemente hace la inversión y de repente esa inversión, pues el sistema se muere, el sistema se cae, pues ya no le dan importancia a la plataforma que se contrató. O, por ejemplo, ya se tienen todos los datos, pero nadie los consulta, entonces se va pues perdiendo el interés, ¿no? Entonces, en vez de utilizarlo como una herramienta de mejora, se vuelve un gasto. Realmente dice la empresa, es que gasté en este proyecto y no me dio resultados.
Ahí es cuando ese es el tema de la cultura que nosotros abordamos. Siguiente pregunta. Igual, si no fui claro, igual ahorita pueden preguntar nuevamente. ¿Cómo puedo aplicar la industria 4.0 a un proceso que depende en su totalidad de la habilidad manual del operador? Para esa parte, habría que ver qué tipo de proceso es el que ejecuta él, ¿no? Normalmente un operador, aunque sea manual, sea, por ejemplo, un tema de soldadura manual, en donde él, pues sí hace toda la operación manual, pero la soldadura, pues se generan datos, ¿no? Ahí es cuando vamos al dato del 1% de los datos que están siendo analizados. Nosotros tal vez lo vemos, o sea, vemos la operación del operador con su soldadura manual y vemos cuántas piezas soldó. Pero atrás de eso hay tiempos ciclos, hay consumos energéticos, hay picos de vibración en el equipo. Entonces, de ahí podemos sacar analítica para saber o solucionar el problema que se quiere atacar. Depende, de la operación, pero sí podemos analizar pues, energía, si usa un taladro, cuántas veces el taladro estuvo taladrando, pudiera ser ahí un indicador interesante. Así es, se podría medir la maquinaria, aunque el operador tenga que hacer un movimiento manual, o inclusive podrías colocar un beacon en el casco del operador, en el chaleco del operador, para saber cuándo está cerca de la máquina o en área de trabajo y cuándo no está en área de trabajo, y poder geolocalizarlo dentro de tu planta. Digo, sí hay formas de introducir la industria 4.0, aunque sería algo muy a la medida, ¿no? Sí. Bueno, en la otra pregunta que nos soltamos, ¿qué tipo de líder se considera que es el adecuado para la industria, para esta industria? Aquí nos hemos topado con todo tipo de líderes, inclusive empresas muy grandes, para el tema de fabricación de tractores, agarraron un ingeniero de manufactura para liderar un proceso de digitalización. Entonces lo vemos muy bien, porque él tiene ya experiencia, ya conoce su proceso, ya conoce su planta, ya nada más es enfocarse en cómo puede él resolver problemas utilizando estas herramientas. Sí consideramos que sea un nivel gerencial para que pueda dar soporte, entonces sí ocupamos, o sea, sí preferimos que sea un nivel gerencial para que pueda dar soporte o pueda tomar decisiones. Siguiente pregunta, ¿cómo atacan el problema del cambio cultural, planteamientos, metodologías, capacitaciones? ¿Lo hacen ustedes mismos también o otras empresas especializadas en cuestiones de cultura empresarial? Nosotros lo que hacemos es un software as a service. Este software as a service tiene un proceso de acompañamiento. Nosotros no hacemos el trabajo, simplemente acompañamos. Ese tipo de acompañamiento es la elaboración de reportes gerenciales, por ejemplo, una vez a la semana, ¿no? Que te llegue la información y que te diga qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, para que se mantenga, se mantenga vigente la propuesta, se mantenga actualizado el sistema y se mantenga, pues, o sea, se pongan bien claros los retos que se quieren solucionar. Entonces, nosotros lo hacemos así. Sí, pero para una asesoría más avanzada de cambio cultural, para este tipo de cosas, sí tendrás que buscar una empresa especializada. Y luego la siguiente pregunta, generando este cambio, ¿qué sucederá con las personas que ya no serán requeridas para los procesos? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, uno de los enfoques de nuestra plataforma no es sustituir a las personas, es al contrario, ayudar a que sean más valiosas en la cadena operativa, ayudar a que aporten más. Y como lo dijo este cuate Oppenheimer en la Feria Hannover Messe, esta robotización o automatización va a hacer que algunos puestos de trabajo se pierdan, pero que muchos otros se generen. Entonces, nosotros creemos que por lo menos los siguientes 10 años todavía no hay un riesgo tan fuerte de empezar a ser sustituidos por máquinas y robots análogos y digitales. Siguiente pregunta, con respecto a los sensores, estos 100% digitales, es una mezcla analógica digital. Bueno, lo del middleware, sí. Ahí se puede tener ambas. Ahí depende del cliente cuál sea su necesidad, qué sensor quiere integrar. Se puede tener uno analógico que se comunique a través de un hardware o de un middleware a la nube, al tema digital, o se puede poner uno que sea 100% digital ya desde su fabricación. Hay algunas tecnologías que te permiten digitalizar inclusive sensores analógicos ya en el mercado. Hay varias opciones. Y hablando de la nuestra, nosotros tenemos una plataforma que utiliza el concepto de middleware, que es como un wearable que funciona
de intermediario entre el hardware y el software, pero no nos metemos al PLC y por eso nuestra solución es tan escalable, es relativamente poco costosa a comparación de las tradicionales que van al PLC y es tan fácil de integrar, ¿no? Y no tiene riesgos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Puedes repetir cuál es la opción de sistemas basados en PLC para darle ¿cuál es la opción de sistemas basados en PLC para darle a la máquina capacidad 4.0? Bueno, hay muchas empresas que se dedican a hacer la extracción de datos del PLC. Te recomiendo que vayas a la siguiente Hannover Messe. No tengo aquí a la mano los nombres, pero las más sonadas que están haciendo eso es Schneider Electric y Siemens. Y de ahí hay muchas otras pequeñas que están haciendo extracción de datos directamente del PLC. Sí, ahí también hay soluciones como IO-Link, que la hace una compañía de sensores bastante conocida en el mercado que se llama IFM, que tiene ahí como un sistema que te ayuda las señales análogas, digitalizarlas. Entonces puede funcionar como una opción. Por último, ¿cuál es el tiempo estimado de retorno de inversión de este sistema de implementación? Sí, entiendo que hablan de nuestro sistema o de general Industria 4.0. Sí, ahí, bueno, ahí depende de varias variables, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es alrededor de 6 meses, dependiendo de lo que se busca con el sistema. Nosotros utilizamos un modelo de software as a service, cual es un licenciamiento mensual. Entonces, la inversión inicial no es tan alta, por eso se da antes, o sea, se da en un periodo relativamente corto el retorno de inversión. Pero, o sea, hay muchas cosas que también hace la digitalización, que no solo es cuestión monetaria, sino también incentivar a los equipos, reducir rotación. Entonces, tal vez al momento de ver los números no vas a ver un número tan duro, pero sí en el tema de ambiente cultural pues va a haber algunas mejoras. Por lo general nosotros, como funciona la plataforma, hacemos una prueba piloto de 2 semanas sin costo alguno para la persona que quiere digitalizar sus operaciones y con esos datos de entrada calculamos un retorno de inversión en base al costo de operación de la empresa. Por decir algo, si la empresa tiene un costo de operación mensual de 3 millones de pesos y está utilizando el 60% de su capacidad, pues ahí hay una cantidad considerable de dinero que se puede mejorar. Siguiente pregunta, ¿hay la posibilidad de encaminar la presentación a través de email? Les vamos a pasar la liga, la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal y con gusto desde ahí la pueden accesar. Siguiente pregunta, ¿integran sensores para mediciones de condiciones ambientales y flujo, humedad, niveles de gas, presión de mangueras, ductos? Sí podemos hacer esa implementación. Habrá primero que hacer un levantamiento y revisar el proyecto que traes en mente, pero sí se puede realizar. Sí, ahorita tenemos más de 60 variables ya integradas en la plataforma con distintos sensores. Entonces, sí nos puedes escribir un correo y te podemos mandar la información o platicar acerca de ese proyecto. Bueno, si no tienen más preguntas, parece que sería todo. A las personas que no pudieron enlazarse y las que se quedaron fuera por temas de la herramienta que utilizamos para el webinario, les vamos a hacer llegar la liga para que puedan consultar el webinario desde YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos para el siguiente.